Hay muchas cosas que no conocemos. Sin embargo, hay muchos seres humanos profesionales y no profesionales que pretenden saberlo todo. Vamos a leer Job 38, 1, 12 y dice así, vamos a leerlo, vamos a dar lectura a la palabra de Dios y espero que me tengan un poco de paciencia aquí. Estoy tratando de arreglar aquí unas cosas aquí. Dice así la palabra de Dios. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con las palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber. Si tienes inteligencia, ¿quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo, y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado el alba su lugar? Queridos amigos, no hay suficiente tiempo para explicar cada una de estas preguntas cada pregunta es un tema y no es solamente un tema, sino puede derivar muchos temas. Así que imagínense la ciencia de Dios. Pero aquí simplemente vamos a tocar un punto muy cortito, muy común eh, de nuestra mente. Y pues aquí el título es, hay muchas cosas que no conocemos. Hay muchas cosas. E incluso los casados, si yo le pregunto a un casado, ¿cuál es el proceso de la fecundación de un bebé? Tú sabes cómo, cómo es, cómo arranca el principio de un bebé antes de la fecundación, pero no sabes el proceso, no sabes cuál es el porqué, el proceso de cómo se forman los ojos, las manos, los pies, cuál es el proceso físico, metafísico de un bebé, porque hasta incluso es metafísico. Hay cosas que solo Dios puede actuar en el ser humano, en el proceso del desarrollo del ser humano. Y no se mira. El fin de la historia llegará con el triunfo del amor sobre el mal. ¿Será que sí, eso sucede? ¿Será que algún día va a haber algún triunfo? Pero mientras tanto, quedan en pie muchas preguntas inquietantes, como por ejemplo las preguntas que hicimos en los, en las reflexiones anteriores. ¿Por qué el dolor? ¿Por qué el lloro? ¿Por qué sufres? ¿Por qué pierdes un hijo, padre? ¿Por qué pierdes en guerra tu familia? ¿Por qué pierdes en accidente al ser más querido? ¿Por qué pierdes en un terremoto el ser que más amas? ¿Por qué has perdido
a los seres a quien más amas en un terremoto, en un accidente. Y esto no es broma. Yo conozco historias en accidentes donde se muere papá y mamá y queda el bebé sobreviviente. ¿Esto es una broma? No. Este es fácil, este es algo liviano para la conciencia y el sentido común de un ser humano, no. Es difícil, porque siempre hace falta ver el verdadero papá. De manera, la respuesta de Dios a Job arroja luz sobre el problema del mal. Leímos, ¿no? Sobre las preguntas que Dios hizo a Job y nos hace a cada uno de nosotros y lo hace en forma individual y colectiva. Colectiva me refiero a las naciones, pueblos, ciudades, aldeas, ranchos, etcétera. Lo hace individual y colectivamente. Dios hace esas preguntas. ¿Cuánto sabemos y cuánto desconocemos acerca de lo que puede estar corriendo tras vestidores? En el relato de Job había sufrido mucho y él mismo se había hecho muchas preguntas acerca de por qué le había sobrevenido tantos males y sufrimientos. Cuando Job pierde a su esposa, pierde a todos sus hijos, se queda solo e incluso pierde sus propiedades, pierde sus riquezas, su fortuna, sus vacas, sus becerros, sus chivos, pierde todo. A él hace preguntas y Dios le contesta. Y solicitó una audiencia con Dios. Jacob solicitó una audiencia con Dios para buscar respuesta a sus preguntas, sin saber que tras vestidores en la corte celestial ocurrirían muchas cosas más. Y pueden ir a Job 1, pueden leer ahí. El libro de Job es muy importante. Yo los invito a que ustedes lean el libro de Job. Es muy interesante. Por favor. La respuesta de Dios a Job es sorprendente. Concretamente, entonces, respondió Jehová a Dios desde un torbellino y dijo: ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Job 38, 1, 2. Lo puedo volver a leer. 38, 1, 2 dice: Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Este versículo podía parafrasearse de la siguiente manera: ¿por qué hablas tanto cuanto sabes tan poco? ¿Por qué hablas tanto cuando sabes tan poco? Y Dios añade en Job 38:4 que dice: ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Individualmente a todas las personas que me escuchan, no importa tu creencia, eres bienvenido a escuchar, y si algo no te gusta y quieres dejar un comentario opuesto, puedes hacerlo. A propósito, por favor, dejen su comentario. Gracias. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Qué desafío del Todopoderoso que es Jehová de los ejércitos y su Hijo, el Mesías, el Mesías, el verdadero Yeshua, el Hijo de Dios. Con sus propuestas, Dios dejó claro que Job desconocía y no entendía muchas cosas, al igual que el patriarca. Nosotros también debemos reconocer humildemente
que en el mundo y tras vestidores ocurren muchas cosas de las que no sabemos absolutamente nada, 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 nada. El hecho de que no conozcamos las respuestas a nuestras preguntas no significa que no hay buenas respuestas para ellas o que el problema del mal no vaya a ser resuelto algún día. Hasta entonces debemos confiar en la bondad divina que nos ha sido revelada en tantas maneras. Recuerden, el título es Hay muchas cosas que no conocemos. Pensemos en lo poco que sabemos acerca de cualquier cosa. En vista de ello, ¿por qué debemos aprender a convivir con preguntas sin respuestas acerca del más difícil de los temas, el del mal y el sufrimiento? Hay cosas en que no hay respuesta, hay cosas en que tiene respuesta, pero deberíamos de aprender a pedirle a Dios que nos ayude a tener paciencia. Y si algún día le somos fieles a Dios, algún día tendremos la respuesta en el paraíso. En el paraíso. Y me refiero en la tierra. La tierra prometida, esta tierra en donde estamos hoy, es nuestra tierra prometida. Si es que usted y yo logramos, porque no es nada fácil. Es difícil, pero tampoco le voy a decir a usted que es difícil, totalmente difícil. Si nosotros le agregamos el poder de Dios, será fácil. Comentario. Leyendo comentario dice así: la inspiración divina hace muchas preguntas que el erudito más capaz no puede contestar. No se hicieron esas preguntas con la suposición de que pudiéramos contestarlas, sino para llamar nuestra atención a los profundos misterios de Dios y para que los hombres sepan que su sabiduría es limitada y que en las cosas comunes de la vida diaria hay misterios que sobrepujan la comprensión de la mente finita, que los judíos y propósito de Dios son indescifrables y su sabiduría inescrutable. Si acaso Dios se revela al hombre lo que hace oculto en la densa nube del misterio. El propósito de Dios es ocultar más de sí mismo de lo que le revela al hombre. Si los seres humanos pudieran entender plenamente los caminos y las obras de Dios, entonces no creerían que Él es el ser infinito. Él, en su sabiduría, en sus razones y propósitos, no puede ser comprendido por el hombre. Son inescrutables sus caminos. Romanos 11:33 dice así: oh profundidad de la riqueza de la sabiduría de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Romanos 11:33. Su amor nunca puede ser explicado por los principios naturales. Si esto se pudiera hacer, no pensaríamos en que podemos confiarle los intereses de nuestras almas. Los escépticos se niegan a creer porque su mente limitada no puede abarcar el poder infinito mediante el cual Dios se revela a los hombres. Este párrafo se encuentra en Comentario Bíblico Adventista, tomo 3, página 1159. ¿Qué lección de humildad y fe podemos aprender cuando investigamos el proceder de Dios con sus criaturas? El Señor solo puede hacer poco por los hijos de los hombres, porque están llenos de orgullo y vanagloria. Exaltan el yo, magnificando su propia fuerza, conocimiento y sabiduría. Es necesario que Dios defraude sus esperanzas y frustre sus planes para que puedan aprender a confiar únicamente en Él. Todas nuestras facultades proceden de Dios. No podemos hacer nada fuera de la fortaleza que Él nos ha dado. ¿Dónde está el hombre
la mujer o el niño a quien Dios sostenga? ¿Dónde está el lugar desolado que Dios no llene? ¿Dónde está la necesidad que nadie sin Dios pueda suplir? Él quiere que lo convirtamos en nuestro propio protector y guía en todos los deberes y asuntos de la vida. Se encuentra en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 3, página 1159. No se olviden, la reflexión es, hay muchas cosas que no conocemos, hay muchas cosas que no conocemos. Cuídense mucho, tengan una buena tarde.